Mis hermanos, una vez más, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio número 5 acerca de la conciencia. El estudio 5 se va a llamar Una conciencia limpia. Y vamos para esto a Romanos 7, 18 al 25. Cada vez que nosotros hablamos de la conciencia o hemos estado conociendo más de la conciencia, creo que ahora ya tenemos más cuidado de nuestros pensamientos y de nuestro hablar y de todo, porque decimos, bueno, ¿qué clase de conciencia tengo? ¿Una conciencia mala, una conciencia corrompida o una conciencia cauterizada? Pero es importante también que hay una conciencia limpia, ¿sí? Y a lo mejor ustedes por dentro han de decir, bueno, ¿y cómo le hago para limpiar mi conciencia, verdad? Romanos 7, 18 al 25 vamos a leer y vamos a ir conociendo cómo podemos llegar a tener una conciencia limpia, todos los seres humanos o las personas que quisieran tener una conciencia limpia, porque hay gente que pues no le interesa tener una conciencia limpia, pero creo que a nosotros sí, ¿verdad? Dice en Romanos 7, 18 al 25, se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bien, mis hermanos, pues si ustedes recuerdan en los estudios, desde que hemos iniciado, hemos hablado de la conciencia que está dentro de nosotros. La conciencia es parte de nosotros desde que somos engendrados. Y no sé si recuerden que en los estudios pasados aprendimos que la conciencia es pura y sin mancha, es pura y limpia. O sea, nosotros nacemos con una conciencia limpia, una conciencia pura, es una conciencia sin falla y que siempre está dispuesta a mostrarnos el bien y el mal conforme a la ley de Dios. O sea, la conciencia siempre va a estar lista ahí, siempre va a estar preparada. Y esta ley que Dios nos ha puesto en nuestra conciencia es una ley que no es necesario que esté grabada en piedra. Si recuerdan que hablamos de los gentiles que aún sin conocer la ley, para ellos la conciencia es ley porque está incrustada en su corazón y la conciencia es la que se las muestra. Tampoco es necesario que esté en un papel o que la estemos leyendo en la Biblia, porque ya nosotros, por medio de la conciencia, sabemos lo bueno y lo malo. Tampoco necesitaba estar en alguna piel escrita con tinta o algún otro material, ya que Dios, como lo decía, se encargó de grabarla en cada uno de los corazones de la humanidad y la conciencia se encarga de mostrarnos lo que está grabado en el corazón. Eso lo aprendimos en esos estudios anteriores. También hemos aprendido que por el pecado que mora en cada ser humano, la conciencia puede llegar a cauterizarse. O sea, empieza de menos a más. Empieza o nacemos con una conciencia limpia y pura. Esa conciencia, como va creciendo uno, se va llenando del pecado, del pecado, del pecado, nuestro ser, y la conciencia poco a poco la vamos dejando a un lado. La conciencia la dejamos, se vuelve una mala conciencia porque llega un momento en que, bueno, pues me dice que no haga lo bien, lo bueno, lo malo, pero que haga lo bueno, no le hago caso y la conciencia se va haciendo mala, se va entenebreciendo y llega a cauterizarse. También aprendimos, o es necesario que aprendamos,
que la conciencia cauterizada termina así cauterizada por dos razones. Creo que esto no lo hemos visto y es importante que lo entiendan bien. Una es porque el mismo hombre va ignorando la voz de la conciencia. Y la otra razón es porque Dios desecha totalmente a aquellos que no escuchan a Dios por medio de la conciencia, y Dios los entrega a una mente reprobada y a una conciencia cauterizada. Muchas veces nosotros, el ser humano, es el que no quiere escuchar a la conciencia y entonces se va cauterizando. Y otras veces es porque Dios no te tiene escogido a ti, y porque tú no haces caso a la voz de Dios, Dios te desecha totalmente. ¿Sí? En Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican, ¿sí? En los que las practican. Si se dan cuenta, Dios mismo los entrega a una mente reprobada y su conciencia queda totalmente cauterizada. Ya no entienden, ya no sienten remordimiento, ya no sienten algún dolor por matar, por hacer cosas que hacen ellos, como todo esto que acabamos de leer, porque ya su mente está totalmente, su conciencia está totalmente cauterizada. También recordemos que el hombre es el que también va poco a poco dejando a un lado la conciencia y metiéndose más y más al pecado. Por eso es importante tomar en cuenta esto, que la conciencia está limpia, pero el hombre nace con el pecado. Por eso la conciencia se va haciendo mala, se va entenebreciendo y se va al final cauterizando. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aunque la conciencia está limpia, el hombre nace o nacemos con el pecado. También hemos aprendido que la conciencia poco a poco se va maleando. Dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué está dando a entender? Que el hombre empezó mal y continuó de mal en mal en mal, y por eso Dios decidió traer el diluvio. Y en Tito 1:15 dice que la conciencia se va corrompiendo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de gente en general, no estamos hablando nada más de quien conoce la palabra de Dios. Y aquí nos está hablando de que llega el momento en que se va corrompiendo tanto y tanto la conciencia, que llega un momento que incluso se vuelven incrédulos. Yo no sé si has pasado por la gente que empiezas tanto a hablarle de Dios y al final está tan corrompida su conciencia que te dicen, bueno, ¿y quién puede decir que existe Dios? Se me hace que ni Dios existe. ¿O qué es lo que empiezan a decir? No, es que el hombre creó a Dios. El hombre inventó a Dios. Ya empieza a corromperse cada vez más, que llegan a ser incrédulos. Aún sabiendo que existe Dios, ellos buscan negar a Dios. Y por eso se van corrompiendo sus conciencias.
Y también ya terminamos en el estudio pasado de conocer, como dice en primera de Timoteo 4:2, que por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, no nada más engañan, sino también terminan siendo engañados. Entonces, el final de una conciencia es una conciencia cauterizada. Va de mal en mal en mal hasta terminar en ser una conciencia cauterizada. Y quiero que vayamos a 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Recordemos, mis hermanos, la conciencia es limpia, ¿sí? La conciencia se va maleando. La conciencia puede llegar a corromperse o la conciencia puede terminar cauterizada. Más sin embargo, al nacer de nuevo, al llegar Cristo a nuestras vidas, esa conciencia mala vuelve a su diseño original, a ser limpia. Esa conciencia corrompida vuelve a su diseño original, vuelve a ser limpia. Esa conciencia cauterizada vuelve al diseño original y vuelve a ser limpia. Recordemos que Dios dijo, vengan, pongámonos a cuenta, y así tus pecados sean rojos como la grana, yo los dejaré blancos como la nieve, limpios y blancos como la blanca lana. Entonces, esa es una de las grandes bendiciones que tenemos los hijos de Dios, que al llegar a Cristo, al entregarle nuestra vida, al tener el nacimiento nuevo, nuestra conciencia queda limpia. Por eso es que habla de una conciencia limpia. No todas las conciencias son limpias, únicamente de los nacidos de nuevo. Y ustedes podrían decir, ¿y entonces por qué seguimos pecando? ¿Sí? Ahí vamos a ir viendo poco a poco cuál es la diferencia de tener una conciencia corrompida o cauterizada a tener ahora una conciencia limpia. Todos los nacidos de nuevo tenemos una conciencia limpia. Por eso es que Pablo terminó diciendo que miserable de mí, porque él entendió que tenía una conciencia que le estaba redarguyendo lo que él hacía mal. Así que al nacer de nuevo, todo es nuevo por lógica. La conciencia antes mala, corrompida o cauterizada, vuelve al diseño original, a una conciencia buena o a una conciencia limpia. Cada uno de los nacidos de nuevo tenemos una buena conciencia o una conciencia limpia. Dice en primera de Timoteo capítulo 1, versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunas. ¿Qué es lo que desechan los que naufragaron en cuanto a la fe? Dice que desecharon la fe y la buena conciencia. Por eso viene la apostasía. Los que nacen de nuevo no vamos a llegar a la apostasía nunca, pero los que tienen el conocimiento, porque no ha sido sanada o limpiada esa conciencia, vuelven a recaer o vuelven a caer en su vida pasada o en su vida natural o en su naturaleza caída. O sea, van a regresar a lo mismo porque su conciencia no ha sido limpiada y entonces vuelven a lo mismo otra vez. Por eso dice que ellos desecharon la fe y la buena conciencia y naufragaron en cuanto a la fe de algunos. Es importante que entendamos todo esto para que ahora ustedes entiendan también por qué ya no es lo mismo cuando pecaban sin Cristo a cuando pecan con Cristo. Por eso dice que, más sin embargo, por muy cauterizada que esté la conciencia, Dios tiene todo el poder para volverla a su estado original. Únicamente a través de Dios
podemos volver al estado original. Podemos ser limpios de todo, hasta de nuestra conciencia. Volvemos a nuestro estado original, volvemos a una conciencia limpia, y esto sucede cuando viene la verdadera conversión del ser humano. Todos los que hemos sido transformados, hemos sido limpiados en su totalidad. No estamos grisecitos, mis hermanos. Estamos totalmente blancos, totalmente limpios, y nuestra conciencia nuevamente empieza a funcionar conforme al diseño original. ¿Sí se acuerdan que hablamos de la conciencia y el Espíritu Santo? La conciencia y el Espíritu Santo se entrelazan y entonces empiezan a trabajar. La conciencia tiene la autoridad para decirme lo que hice mal, y el Espíritu Santo es el que me redarguye hasta que vaya yo al arrepentimiento. Así que dice en Efesios, si en verdad, Efesios 4:21, si en verdad le habéis oído, ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿sí? Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué es importante, mis hermanos? Que en verdad hayamos oído la voz de Cristo, o la voz de Dios, o la voz del Espíritu Santo. Recuerden que los tres son el mismo. Entonces, si yo no he escuchado la voz de Dios, si únicamente fue un emocionalismo lo que tuve, un supuesto encuentro con Dios, al final voy a terminar regresando a lo mismo que era antes. Pero si en verdad escuché la voz de Cristo, recuerden que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. No por leer la Biblia ni por oír la palabra de Dios en audiocassettes o en memoria o algo. No, la palabra de Dios nos habla es oír a Cristo. Entonces, si yo verdaderamente he escuchado la voz de Cristo, entonces verdaderamente voy a nacer de nuevo, y verdaderamente voy a ser limpio totalmente, y verdaderamente voy a ser transformado. Si no, únicamente es pura emoción lo que tengo, y no va a haber un cambio total. Puede haber un cambio parcial. ¿Qué es el cambio parcial? Aquel que me redarguye, regreso, pero no me redarguye el espíritu, sino me redarguye la conciencia, ¿sí? Ay, es que estoy haciendo mal, no, voy a regresar otra vez al camino, pero como no soy verdaderamente convertido, vuelvo otra vez al mundo, y así estoy, voy, vengo, como dice la palabra, como las olas del mar, como niño fluctuante, nada más estoy yendo y viniendo, pero no permanezco. ¿Por qué? Porque no ha habido una conversión verdadera, y la conciencia sigue estando mal o sigue estando apagada. Así que no, es importante que no olvidemos que la conciencia puede estar limpia, mas sin embargo sigue habitando en un cuerpo imperfecto y pecador, y por esta razón Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces tengo Espíritu Santo y tengo conciencia luchando contra el cuerpo, contra el pecado, contra el mal que mora en mí. ¿Sí? Lo que dice Pablo, dice, estoy viendo que hay dos leyes en mí, la ley del pecado y la ley de Dios. Y entonces Pablo ya tiene algo que es muy importante, la conciencia limpia unida al espíritu. Y yo no sé tú, pero cuántas veces trata de rememorar tu pasado, y cuando pecabas te remordía la conciencia, pero decías, no me importa. Y ahora no, ahora pecas y la conciencia te habla, el espíritu te habla, y no te deja tranquilo hasta que te arrepientes, hasta que vas a los pies de Cristo. Esa es la gran diferencia de nosotros. Como tenemos la conciencia limpia, ya no nos deja tranquilos, ¿sí?
Por eso es que Pablo llega a decir, yo tengo limpia la conciencia. ¿Por qué podía decir eso Pablo? Porque ya no podía vivir en el pecado. Y seguía pecando, él mismo lo dice. Yo trato de hacer las cosas bien, pero la conciencia no me deja tranquilo. O sea, yo tengo que estar bien delante de Dios y sabiendo que lo que hice no lo puedo encubrir. Ya no lo puedo encubrir porque la conciencia me está diciendo que está haciendo algo mal y entonces el Espíritu Santo me lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Ya no es posible que yo viva con una conciencia limpia y que no vaya yo al arrepentimiento. Anteriormente no era así. Así que la conciencia limpiada, vamos a ver un poco de la conciencia limpiada. La conciencia provoca angustia mental y sentimiento de culpa. Cuando la violamos, y sentimiento de placer y bienestar cuando nuestras acciones, pensamientos y palabras están en conformidad con la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea, cuando tú estás haciendo algo mal, empieza una angustia, empieza un sentimiento de culpa y no estás bien todo el día, no estás bien todo el momento y en cuanto ves que no estás bien dices, es que tengo algo, pasa algo en mí. Y hasta que vas al arrepentimiento, en cuanto vas con el Señor y el Señor, perdóname, no puedo yo solo, hay algo que me está deteniendo esa comunión contigo, y es cuando empieza a darse cuenta cada uno de nosotros que tengo una conciencia limpia ahora y que el Espíritu Santo me redarguye y me lleva al arrepentimiento. Por eso mucha gente que se dice cristiana la ves como si nada. Y dices, bueno, pero ¿por qué peca tan fácilmente? Estábamos viendo en las noticias que hay miles de homosexuales siendo pastores. Hay miles también de pastores, ministros que están cayendo en adulterio. O sea, no se puede. Uno que ha nacido de nuevo, de verdad, mis hermanos, no puede caer en adulterio. ¿Por qué? Porque la conciencia ya está limpia y te empieza a redarguir. Ey, tienes pensamientos malos. Ey, estás viendo algo que no debes de ver. Ey, estás haciendo algo que no debes de hacer y no te deja hasta que, perdóname, Señor. ¿Sí? Es por eso, no eres tú. Ay, no, es que ahora ya soy puro y santo y limpio y ahora sí, ya no peco. No, mis hermanos, es la conciencia que está haciendo el trabajo que antes ya no hacía. La que empieza a trabajar nuevamente. Así como cuando a alguna maquinaria le echas aceitito o le pones su batería, no sé, y ya que se empiezan a funcionar. Eso es lo que sucede en nosotros. Por eso ya no podemos pecar deliberadamente. Los verdaderos deliberadamente. Pecamos, sí, pero nos empieza a redarguir hasta que caemos rendidos al Señor. Y los otros no, otros siempre tienen una justificación, siempre dicen, bueno, pues así lo hacen todos, pues es que la mayoría está haciendo esto, pues es que así le gusta a mi pastor, es que así le gusta a mi hermano, es que así nos llevamos re bien y llevan un cristianismo mediocre. Pero los verdaderos hijos de Dios no podemos llevar un cristianismo mediocre porque la conciencia no nos deja. Por eso dice que también tenemos sentimientos de placer y bienestar cuando nuestras acciones, pensamientos y palabras están en conformidad con la voluntad de Dios. Yo veo hago algo y digo, no, pues es que estoy bien. ¿Por qué? Porque va de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros, cada uno de nosotros, conozcamos la voluntad de Dios, conozcamos las escrituras, sepamos lo que es bueno y lo que es malo, porque si no lo sabemos, podemos caer en un pecado involuntario. Pablo se refirió varias veces hablando de su propia conciencia, diciendo que era buena y sin ofensa. Vamos a Hechos 23:1, mis hermanos, para que vayamos entendiendo que la buena conciencia no quiere decir que somos impecables. La buena conciencia es la que nos enseña a
que nos vayamos a arrepentir, nos enseña lo que es bueno y lo que es malo y no nos va a dejar tranquilos. Y la ventaja que tenemos nosotros, que el Espíritu Santo de Dios nos lleva a postrarnos delante de Dios. Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Si ustedes se dieron cuenta, no dice yo sin pecado, ¿sí? Recuerden que tenemos los primeros versículos donde dice que él se deleita en las cosas de Dios, pero peca todavía. Entonces aquí está hablando de una buena conciencia. He vivido delante de Dios hasta el día de hoy con buena conciencia. Yo te pregunto, ¿de verdad tú estás viviendo, no me contestes, con una buena conciencia? Cuando tú empiezas a hacer algo mal, ¿qué pasa en ti? ¿Qué sucede contigo? Ay, me equivoqué. Uy, grité de más. Uy, vi lo que no tenía yo que ver. Hablé lo que no tenía yo que hablar. Ay, no me interesa lo que digan. Ahora, como decía por ahí alguien, digan lo que digan los demás. No, mis hermanos. O sea, si yo verdaderamente soy hijo de Dios, yo voy a poder decir lo que dijo Pablo. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Por eso los verdaderos hijos de Dios estamos seguros que estaremos delante del Padre. Los que no son verdaderos hijos de Dios están, híjole, ¿y si llego y me regaña? No, para eso estamos aquí, en esta tierra, para estar cuántas veces arrepintiéndonos, miles de veces. Todo el día vamos a estar, perdóname Señor, perdóname por lo que vi, perdóname por lo que oí, perdóname por lo que pensé, perdóname por lo que hablé. O sea, siempre le vamos a estar pidiendo perdón. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estamos en un cuerpo lleno de pecado, ¿sí? Entonces, si tú no le pides perdón al Señor, ten cuidado. Si a ti no te redarguye lo que hiciste, ten cuidado. O sea, tú tienes que estar cada día ejercitándote en el perdón, ejercitándote en el arrepentimiento. Es algo que tiene que ser parte de tu vida. Porque es imposible que digas, ay, yo ya me arrepentí de pensar cosas malas. Y al ratito, ¿de veras te arrepentiste? Sí, ya totalmente, ya mi mente está limpia y pura. Es mentira. Es mentira. En cualquier ratito te pasa un pensamiento malo, un odio, un rencor, un coraje, un adulterio, una fornicación, lo que sea. Entonces necesitas estar ejercitándote, ejercitándote, ejercitándote. Eso es lo que Pablo les está enseñando, porque Pablo no estaba sin pecado, pero sí con una buena conciencia. Y en Hechos 24:16, más adelantito de 23:1, dice, por esto ya estoy con una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Sí dice así? No dice así, ¿verdad? Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso se llama ejercitar. Procuro, siempre estoy procurando estar bien delante de Dios y delante de los hombres. Oye, que le hablaste mal a fulano de tal, perdón, voy a hablar con él y sabe que perdóneme si le ofendí, perdóneme si hablé mal, perdóneme si le grité, perdóneme si le hice malas caras, independientemente si lo reconoces o no. Porque hay veces que dices, no, pues si es que yo no le hablé mal. Sí, sí le hablaste mal. Ok, perdónenme. ¿Por qué? Porque tenemos que estar ejercitándonos, tenemos que procurar tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Así que ya no podemos pasar de que, ay, no importa, ay, mañana. No, siempre, siempre, siempre. ¿Quién está en contra de mí? Ah, fulano de tal. Bueno, pues voy a ponerme a cuentas. Voy a ponerme a cuentas, que ya se murió. Señor, tú sabes que yo no guardo rencor, tú sabes que yo quise ponerme a cuentas, no dio tiempo. Apenas pasó con un profesor que falleció y a lo mejor yo estaba, ay, es que era un esto, era un aquello y me debía y no sé qué tanto.
Señor, perdóname, yo ya no traigo rencor contra él. O sea, tenemos que estar ejercitando. Que ya se fue a otro país, de todos modos yo trato de ejercitar el perdón porque tengo que estar siempre procurando tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esa es la diferencia de aquellos que no tienen un Dios todopoderoso y un Espíritu Santo, que ellos se la pasan. Por eso es cuando, no sé si han visto, que muere la mamá o muere el papá y traen un remordimiento. Es que nunca lo perdoné, es que traté mal a mi mamá, es que traté mal al perro, es que traté mal a fulano, es que traté mal. Ponte cuentas. Procura tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es lo que hacía Pablo. Siempre procuraba tener una conciencia limpia. Por eso es necesario que yo sepa si odio, cómo está todo lo que pasa en ti, porque estás lleno de pecado. Y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? La unción del Espíritu se fue, se esfumó. ¡Ay! No que... O al menos yo, sí digo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Quisiera yo estarme del... Pero gracias a esa conciencia verificaba la integridad de su corazón. ¿Sí? Espero y haya... bueno, entonces voy a seguirle. No. Pablo decía, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tienes que seguir ejercitando la piedad. ¿Sí se acuerdan que dice la palabra de Dios? Que debemos de su corazón. ¿Se acuerdan de David que tenía un corazón qué? Conforme al corazón de Dios. Ay, ¿a poco Dios adulteró? No, pero es el cuerpo que mora en él, por eso David adulteró, pero su conciencia le verificaba y dice, tiene el corazón conforme a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender, verdad, mis hermanos? Entonces, nosotros seguimos pecando, pero mi corazón es íntegro al Señor y por eso voy al arrepentimiento, por eso le pido perdón, por eso ya no digo, no me interesa haber pecado. No, sí me interesa y me duele y sufro cuando peco. Así debe de ser. El verdadero Hijo de Dios debe de sufrir cuando le falla al Señor. ¿Sí? Entonces el corazón más bien la conciencia verificaba la integridad de su corazón, pero el cuerpo se rebelaba. Mas sin embargo, él también apelaba a su conciencia cuando era sincero. El cuerpo se rebela, el cuerpo te hace reaccionar lo que tú no quieres, pero inmediatamente ese corazón que tienes conforme al corazón de Dios te lleva al arrepentimiento. La conciencia, mis hermanos, es como un testigo de algo. O sea, la conciencia está testificando. ¿Sí se acuerdan que al principio hablamos de que la conciencia te dice lo que hiciste bien y lo que hiciste mal? Entonces, la conciencia es tu testigo. No es cierto, Pablo, no te arrepentiste. Y empiezas, híjole, no me arrepentí. Híjole, de veras, no, necesito irme al arrepentimiento. Y vas y le pides perdón al Señor. O sea, la conciencia te está da, porque ya está limpia. Y aparte, el Espíritu Santo dice, ¿qué pasó contigo? ¿No que el corazón lo tienes conforme al corazón de Dios? ¡Ay, conciencia! ¡Ay, Espíritu! No, sí, cierto, Señor. Y el cuerpo se revela, pero el Espíritu y la conciencia te llevan al arrepentimiento. ¿Sí? Esta conciencia es como un testigo de algo y Pablo apela a su propia conciencia como un testigo de que él muchas veces dijo la verdad, aunque otros lo dudaran. A ver si me doy a entender en esto. Muchas veces te dicen, se me hace que no te arrepentiste. Y tú dices, no, es que sí, de verdad sí me arrepentí. ¿Y por qué lo sigues haciendo? Pues por este cuerpo. Pero de verdad sí me arrepentí. Estoy arrepentido. Pero es que lo volviste a hacer. Sí, pero yo no soporto hacerlo. No quiero hacerlo. Y estás arrepintiéndote y arrepintiéndote. ¿Sí se acuerdan que dijimos que hay pecados que no vas a poder dejar? ¿Y cuántas veces te tienes que arrepentir por ese pecado que no puedes dejar?
miles de veces. Siempre te tienes que estar arrepintiendo y arrepintiendo y arrepintiendo. Pero tus fiscales de allá afuera te van a estar diciendo, tú no cambias, tú sigues igual, tú no es cierto que te has arrepentido y tú por dentro estás que ya no aguantas el dolor y el sufrimiento porque no puedes cambiar. Pero ¿quién lo sabe? Nada más tú. Nada más lo sabe Dios. Nada más lo sabe tu conciencia. Nada más lo sabe el Espíritu Santo de Dios. Y por eso Romanos 9:1-3, vamos allá. Esto es importante, mis hermanos. Porque mucha gente va a dudar que de verdad estás arrepentida. Mucha gente va a dudar que de verdad estás teniendo una lucha encarnizada entre tu cuerpo y tu conciencia y el Espíritu Santo. Y dice acá Romanos 9:1-3, verdad digo en Cristo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Para el fariseo y los judíos y los israelitas, Pablo era un enemigo de la fe. Se volvió un enemigo de la fe. Y Pablo les decía, de verdad yo siento dolor porque ustedes no van a Cristo. Ay, sí, Pablo, pues vente acá con nosotros. ¿Por qué te apartas de nosotros? Dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuántas veces te ha pasado de que dices, de verdad estoy arrepentido? Pues no pareces arrepentido. De verdad me duele, pues no parece que te duele. Pero mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo de que de verdad estoy arrepentido. Es importante que cuando tú dices me arrepiento o me duele o me siento mal, no te preocupes por lo que dicen los demás, sino preocúpate por lo que diga tu conciencia y lo que diga el Espíritu Santo de Dios de ti. Porque muchos no saben lo que está pasando internamente. Más bien, nadie sabe lo que está pasando internamente en ti. Entonces, muchos te van a decir, pues no se ve. Pues sí, traigo una lucha encarnizada dentro de mí. Traigo una pelea constante dentro de mí. No sabes cómo batallo con este pecado que traigo. No sabes cómo sufro por dentro. No sabes cuántas veces me he pasado llorando, pidiéndole a Dios que me transforme. Y dice el Señor, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Decía un pastor, es como decirle a un salmón, no te basta ¿cómo se llama? El mar, el océano. Así Dios no quiere que dejes ese pecado. ¿Y por qué no quiere Dios que dejes ese pecado? Para que sigas dependiendo de Él. ¿Sí? Para que sigas dependiendo de Él. Tengo un aguijón que no me deja y se lo he pedido 20,000 veces al Señor. Límpiame, Señor, límpiame, Señor. Y no te limpia el Señor. Porque quiere tenerte humillado ahí delante de ti. Delante de Él, perdón. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo luchó, mis hermanos, mucho con aquellos que no creían del todo en su amor por la gente. Ay, sí, ahora resulta que ya me amas, Pablo. Y me estás atacando y me vas a decir y me estás diciendo que me voy al infierno. Pues sí, te lo estoy diciendo por amor. No, Pablo, no, ¿tú cuál amor tienes por mí? Pablo luchó mucho, mis hermanos, porque recuerden que era fariseo, era perseguidor de la iglesia y después se volvió perseguido. Él, después de que persiguió a tantos. Entonces era una guerra constante con la carne y con los que lo veían, con lo que él traía dentro de él. Es muy importante esto, mis hermanos, que nosotros estemos seguros que mi conciencia y mi Espíritu Santo dé testimonio verdadero de la lucha que traigo interna. De la lucha que traigo interna.
Cada uno de nosotros traemos una lucha interna, porque quisiéramos hacer el bien, pero no lo podemos hacer muchas veces por este cuerpo de muerte. Dice Pablo, yo quiero hacer el bien que conozco y no lo hago. Dice, yo sé que en mí, esto en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y Pablo, por más que lo quería hacer el bien, muchas veces la carne era la que no le permitía hacer lo que él tenía pensado. Así que mis hermanos, creo que estamos entendiendo bien, ¿verdad? Mas sin embargo, Pablo siempre estuvo diciendo, miserable hombre de mí. Vamos al siguiente punto que tengo, que se llama madurar en la fe fortalece la conciencia. Antes de madurar en la fe y fortalecer la conciencia, era una locura pensar en comer algo sacrificado a los ídolos. Yo no sé si les pasó a ustedes. Recién que llegamos a Cristo, no, yo no quiero comer sacrificado a los ídolos, comer calaverita, comer esto, comer aquello, no. Moronga, ¿sí? Y estábamos, pero así con, ¿no? ¿Qué es? ¿De quién es? De Santa Gurucata, Santa Fulanita, Santa esto, el velo, la falda, y no sé qué tanto, de verdad, mis hermanos, el pelo. Estábamos así, ¿por qué? Por causa de una conciencia débil. Recuerden que está limpia, pero no estaba madura, no estaba fortalecida. Entonces nosotros tenemos que aprender a madurar en la fe para fortalecer la conciencia. Esta función de fortalecer la conciencia es lo que Pablo trata en sus instrucciones con respecto a comer alimento sacrificado a los ídolos. Pablo argumenta que, puesto que los ídolos no son dioses reales, no importa si la comida ha sido sacrificada a ellos o no. ¿Sí se acuerdan que ya últimamente ya no lo ha dado, pero al principio les decía yo, ¿podemos comer pan de muerto? Sí, nosotros podemos, pero ¿por qué no lo comemos? Por la conciencia de los débiles. No por nuestra conciencia ya está madura y yo sé que el ídolo nada es, pero a lo mejor llega un flaco en la fe o un hermano nuevo y me dice, ¿qué? Tú comes de esa comida, pero es sacrificada a los ídolos. No pasa nada. Yo nada más con acción de gracias y ya terminó, pero puedo hacer tropezar al hermano. Entonces yo tengo que tener cuidado antes de hacer algo y mejor evito ciertas cosas. A mí me han preguntado muchas veces, oiga, pastor, ¿y usted le prohíben tomar alcohol? Bueno, no me prohíben tomar alcohol, pero yo nada más te pregunto, si tú me ves, tú que eres inconverso, me ves con una cerveza, ¿qué vas a pensar? Que soy un borracho. Y a lo mejor no sabes que la compré para limpiar las plantitas de mi esposa o para echarle a las carnes asadas. Entonces, ¿qué hago? Prefiero no comprarla. Prefiero no tenerla. Porque imagínate que llegan y abren el refrigerador. Dicen, una cerveza. No, el pastor es un borracho. Entonces yo, por la conciencia de los débiles, yo sé que no pasa nada. Pero por la conciencia de los débiles puedo ser piedra de tropiezo. Entonces, mejor me abstengo, mejor no lo hago. Y es lo que Pablo está hablando acerca de la conciencia en este momento. Dice, nosotros ya tenemos la conciencia madura, pero hay muchos que tienen la conciencia débil. Así que mejor abstente de cosas que pueden hacer tropezar a alguno de tus hermanos. Y esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Eran muchos débiles en su fe y de conciencia también, y creían que esos dioses realmente existieron y que no podían comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Yo puedo comer reliquia, mis hermanos? Sí, puedo comer sacrificado a los ídolos con acción de gracias, pero ¿puedo ser piedra de tropiezo para los flacos? También puedo ser piedra de tropiezo. Entonces, ¿qué hago? No lo como. No lo como por la conciencia de ellos, no por mi conciencia, porque mi conciencia ya está madura, pero voy a evitarlo para no ser piedra de tropiezo para los demás. Estos creyentes inmaduros estaban horrorizados ante la idea de comer comida sacrificada a los dioses, porque sus conciencias
estaban impregnadas con prejuicios erróneos y opiniones supersticiosas. Por eso nosotros, los verdaderos hijos de Dios, tenemos que enseñar a la iglesia bien para que no anden así horrorizados y preocupados de que, ay, me comí un pedacito de rosca de reyes. No pasa nada, mis hermanos, pero el problema es la conciencia de los demás. Pero nada de lo que comamos, si lo comemos con acción de gracias, nos va a hacer daño, porque lo malo no es lo que entra por la boca, dice la palabra de Dios, sino lo que sale. Las maledicencias, odios, rencores, etcétera y etcétera. Y por tanto Pablo alienta a los más maduros en la comprensión. Nosotros que tenemos una conciencia ejercitada y madura, también debemos de ser comprensivos con los demás. Tenemos que tener una comprensión con ellos y no decirles, ay, no, ahora resulta que tú no comes los sacrificados, deberías de comerlo, está bien rico y que esto. No, tenemos que ser comprensivos. Por eso no podemos ejercer nuestra libertad y poder con esa libertad causar que la conciencia de los hermanos más débiles lleguen a ser condenación en sus acciones. ¿A qué se debe todo? ¿De qué estoy hablando de esto? De que a lo mejor me ven con una cerveza y dicen, sí puedo tomar. El pastor ya se hizo un tatuajito, pues yo me puedo hacer otro tatuaje, y etcétera, y etcétera. La esposa del pastor trae tantito escote, pues yo voy a traer más abajo. No, tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. ¿Sí? Por eso debemos de vestir y hacer las cosas con orden, con recato y con todo decoro. La lección aquí entonces es que si nuestra conciencia y nuestra fe están maduras, no debemos hacer que aquellos con la conciencia más débil tropiecen mediante la libertad que viene con una conciencia más fuerte. Tú tienes la conciencia fuerte, gloria a Dios, pero hay muchos que no la tienen. Entonces debemos de procurar no ejercer nuestra libertad a costa de los demás, sino tener cuidado. Por eso también la palabra nos habla de que si llega un hermano y come, y él se abstiene de comer carne y dice, no, es que yo como puras legumbres, dejemos que su conciencia madure. Y ya después le podemos enseñar que toda la carne, toda la comida ya está santificada por medio del Señor. ¿Sí? No hay que señalarlo. Ay, tú no comes carne. No deberías de comer la carne de puerco, está bien rica. ¿Sí? Pero te va a decir, no, eso no, porque eso está prohibido en la ley. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tratar de esperar a que él madure en la fe para que él ya pueda comer, ya sin ninguna culpa y sin decir, híjole, le estoy fallando a Dios. Primero hay que preocuparnos por su alma y su conciencia antes de lo que come. Leía yo en el libro que les digo que por eso nos hemos vuelto más fiscales de la moralidad en lugar de proveedores de la gracia. Primero vamos a preocuparnos por esa alma para que sea salva y después ya él solito va a cambiar su manera de ser y su manera de vivir y su manera de comer. Pero primero, ¿qué es? Que sea salvo. Primero es lo más importante, la salvación de su alma. Así que nosotros tenemos que tener una conciencia limpia y tener cuidado de no ser piedra de tropiezo para los demás, porque nosotros ya estamos renovando, fortaleciendo nuestras conciencias continuamente, pero no todos tienen la misma fortaleza. Así que no debemos olvidar que nuestra conciencia limpia y madura no puede ser motivo de orgullo o menosprecio con aquellos cuyas conciencias son débiles, sino que debemos tratarlos con compasión y amor. Debemos de entenderlos a ellos, no tienen el mismo conocimiento que nosotros. Así que tenemos que entenderlos y procurar que ellos vayan también ejercitando su conciencia y fortaleciéndola. Dicen Romanos 14, 1 al 3.
recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Qué es lo que tenemos que ver primero? Si es salvo verdaderamente. Y si es salvo verdaderamente, entonces va a ir creciendo, va a ir madurando. Tiene que madurar. Si vemos que no madura y no madura y no madura y no crece, probablemente no es salvo. Entonces, ¿qué es lo que nos debe de preocupar? ¿Lo que come o su salvación? Su salvación, ¿sí? ¿Cómo logramos una conciencia limpia? Dice en Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo logro una conciencia limpia? Procurando tener siempre una conciencia sin ofensa. ¿Cómo voy a saber cuáles son las conciencias sin ofensa? Es cuando empieza a haber paz dentro de ti. Yo ya lo perdoné, yo oro por él no lo sabe, o él no quiere, o él cree que no, o él cree que lo odio. No, hay paz en mi corazón. Estoy procurando siempre estar con una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ahora que estamos en Cristo, es completamente diferente cuando llegamos a hacer o decir algo que está mal. Tiene que ser así, mis hermanos. Yo no sé si ustedes han notado que cuando dicen o hacen algo malo, sienten una sensación incómoda dentro de ustedes. No te deja, no estás tranquilo. Algo hice mal y tengo que ver qué fue. Y empieza el recuento. Ya fue, ya me acordé, fue esto. Y empieza a ver un redarguir del Espíritu Santo. ¿Por qué pasa eso que tú te sientes mal? Es porque nuestra conciencia está hablando. Te está diciendo, hey, algo está mal en ti. Nuestra conciencia nos habla cuando actuamos mal. Nuestra conciencia no nos deja tranquilos cuando estamos actuando mal. ¿Recuerdan lo que hablamos al principio? Que la conciencia empieza, no lo hagas, ya cállate. La conciencia, no lo hagas, ya. La conciencia, no lo hagas. Pero ahora como está el Espíritu Santo, ya no le puedes hacer esto. Ahora la conciencia, lo hiciste mal. Sí. Y el Espíritu, arrepiéntete. Sí. Y como hemos nacido de nuevo, nos arrepentimos, mis hermanos. Es por esta razón que es necesario madurar en nuestra fe y ejercitarnos en la obediencia para poder tener una conciencia limpia y tener esa relación con Dios. Una conciencia limpia es esa libertad interna que viene al saber que estás bien con Dios y con los demás. Dice la palabra de Dios, entremos confiadamente delante de nuestro Creador. ¿Cómo voy a entrar confiadamente? Cuando hay un repaso de la conciencia y del espíritu y te redarguye. Por eso es que antes de levantar manos, antes de cualquier cosa que hacemos, pedimos perdón. Perdóname por mis pecados, perdóname por los pecados del pueblo, ayúdame, cámbiame, transfórmame, Señor, perdóname por todas estas fallas que tengo. Y de esta manera nosotros entramos confiadamente delante del Creador. Podemos levantar manos santas. ¿Por qué podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo? Porque estaba seguro de que había sido limpio por la sangre del Cordero, literal. Nosotros estamos seguros que somos limpios por la sangre del Cordero espiritual de nuestro Señor Jesucristo, pero diario pecamos y diario tenemos que ponernos a cuentas, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros sigamos haciendo madurar nuestra conciencia. ¿Cómo la vamos a madurar? Ejercitando la obediencia, ejercitando el perdón, ejercitando el arrepentimiento, y de esta manera esa conciencia va a estar cada vez más limpia y va a haber una libertad interna en nuestro espíritu. Pablo dijo, y por esto procuro tener
siempre una conciencia sin ofensa, o sea, una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Así que estos versículos nos muestran, o este versículo más bien, nos muestra que una conciencia limpia tiene dos aspectos. Para tener una conciencia limpia, debo estar bien con Dios y con la gente. ¿Cómo debo de estar limpio o tener una conciencia limpia delante de Dios? Debo estar bien con Dios, debo saber en el corazón y mi conciencia que no hay nada malo entre Dios y Él, nada que se interponga entre Dios y yo. ¿Qué hay malo? Es que estoy guardando rencor, arrepiéntete. Estoy guardando odio, arrepiéntete, porque no vas a poder entrar delante de la presencia de tu Creador. Si traes odio, rencor, adulterio, fornicación, lo que sea, avaricia, o sea, tú tienes que estar bien delante de Dios para poder entrar y levantar manos santas. Y el aspecto hacia los hombres es, debo estar bien con el prójimo, debo saber que he arreglado todo tipo de cuentas con los demás, de manera que nadie pueda señalarme con el dedo y decir, me hiciste mal y nunca te disculpaste ni intentaste arreglar las cosas conmigo. Nosotros tenemos que tratar de estar bien con todos, dice la palabra de Dios. En lo que respecta a nosotros, buscar estar bien con todos. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a orar, mis hermanos.